Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News, este octavo domingo del tiempo ordinario. A continuación, los titulares. Nuevo llamamiento del Papa por la paz en Ucrania, silencien las armas. Una vez más, el Papa Francisco pidió a la hora del rezo del Ángelus Dominical que los poderosos detengan las armas y pongan fin a la guerra, actualmente en curso en territorio ucraniano, tras los ataques de Rusia que iniciaron el pasado 24 de febrero. El Papa en el Ángelus: como Jesús, no busquemos en los demás el mal, sino el bien. A la hora del Ángelus, Francisco invitó a tener cuidado con las palabras que utilizamos, que pueden agredir e incluso destruir a los hermanos, y a limpiar también nuestra mirada siguiendo el ejemplo de Jesús, que en los demás no ve antes que nada el mal, sino el bien. Mediterráneo, la Carta de Florencia, un compromiso por la paz y el diálogo. Los obispos y alcaldes del Mediterráneo reunidos en Florencia firmaron la Carta de Florencia, es decir, el documento conjunto de compromisos y objetivos para promover la paz, el diálogo y la convivencia entre los pueblos del Mediterráneo, un documento que también será entregado al Papa Francisco. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Joan José Pacheco Colmenares en nombre de todo el equipo de la redacción de Vatican News en español. Buena sintonía. Tras haber rezado la oración mariana del Ángelus este domingo 27 de febrero junto a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa renovó una vez más su incansable llamamiento por la paz ante la guerra que se está desarrollando en territorio ucraniano. Escuchemos el llamado del Papa Francisco. In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di Queridos tragico. hermanos y hermanas, La guerra. en estos días hemos sido sorprendidos por algo trágico, la guerra. Una y otra vez hemos rezado para que no se tome este camino y no dejemos de hablar. Al contrario, rogamos a Dios con más intensidad. Por eso renuevo la invitación a todos para que el 2 de marzo, miércoles de ceniza, sea un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Un día para estar cerca del sufrimiento del pueblo ucraniano, para sentir que todos somos hermanos y para implorar a Dios el fin de la guerra. Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad, no parten del pueblo, no miran la vida concreta del pueblo, sino que anteponen los intereses partidistas y el poder a todo. Se apoyan en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios, y se aleja de la gente de a pie, que quiere la paz, y que en todos los conflictos la gente de a pie son las verdaderas víctimas, que pagan con su propia piel las locuras de la guerra. La gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Pienso en los ancianos, en los que buscan refugio en este momento, en las madres que huyen con sus hijos. Son hermanos y hermanas para lo que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Con el cuore straziato per quanto accade in Ucraina, con el corazón roto por lo que está ocurriendo en Ucrania, y no olvidemos las guerras en otras partes del mundo, como Yemen, Siria, Etiopía. Repito, dejen las armas. Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia, porque quienes aman la paz, como dice la Constitución italiana, repudian la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales. En su meditación previa a la oración del Ángelus del octavo domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio del día, en el que Jesús nos invita a detenernos sobre la importancia de nuestra mirada
y de nuestro hablar. En el Evangelio de la liturgia odierna, Jesús ci invita a riflettere sul nostro. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra mirada y sobre nuestro hablar. Anzitutto il nostro sguardo. Il rischio che corriamo, dice il Signore. Ante todo nuestra mirada, el riesgo que corremos, dice el Señor, es el de concentrarnos en mirar la brizna de paja en el ojo del hermano, sin darnos cuenta de la viga que hay en el nuestro. En otras palabras, estamos muy atentos a los defectos de los demás, incluso a los que son pequeños, como una brizna de paja, e ignoramos serenamente los nuestros, otorgándoles poco peso. Es verdad lo que dice Jesús, encontramos siempre motivos para culpar a los demás y justificarnos a nosotros mismos. Y muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan en nuestra sociedad, en la iglesia, en el mundo, sin cuestionarnos ante a nosotros mismos y sin comprometernos en primer lugar a cambiar nosotros. Cada cambio positivo debe comenzar de nosotros mismos. De lo contrario, no hay cambios. Pero explica Jesús, haciendo esto, nuestra mirada es ciega, y si estamos ciegos no podemos pretender ser guías y maestros para los demás. De hecho, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice el Señor. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci invita a ripulire il nostro sguardo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. En primer lugar, nos pide que miremos nuestro interior para reconocer nuestras miserias. Porque si no somos capaces de ver nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los de los demás. En cambio, si reconocemos nuestros errores y nuestras miserias, se abre para nosotros la puerta de la misericordia. Y después de que hayamos mirado nuestro interior, Jesús nos invita a mirar a los demás como lo hace Él. Este es el secreto, mirar a los demás como lo hace Él, que no ve antes que nada el mal, sino el bien. Dios nos mira así, no ve en nosotros errores irremediables, sino hijos que se equivocan. Se cambia la óptica, no se concentra en los errores, sino en los hijos que se equivocan. Dios distingue siempre la persona de sus errores. Salva siempre a la persona, cree siempre en la persona y está siempre dispuesto a perdonar los errores. Sabemos que Dios perdona siempre y nos invita a hacer lo mismo, a no buscar en los demás el mal, sino el bien. Después de su mirada, Jesús también nos invita hoy a reflexionar sobre nuestro modo de hablar. El Señor explica que de la abundancia del corazón habla la boca. Es verdad, por el modo de hablar de alguien, te das cuenta de lo que tiene el corazón. Las palabras que usamos dicen la persona que somos. Sin embargo, a veces prestamos poca atención a nuestras palabras y las empleamos de modo superficial, pero las palabras tienen un peso. Nos permiten expresar pensamientos y sentimientos, dar voz a los miedos que sentimos y a los proyectos que queremos realizar, bendecir a Dios y a los demás. Lamentablemente, con la lengua también podemos alimentar los prejuicios, alzar barreras, agredir e incluso destruir. Con la lengua, destruir a los hermanos. Las murmuraciones hieren a la calumnia, y la calumnia pueden ser más cortantes que un cuchillo. Hoy en día, especialmente en el mundo digital, las palabras corren veloz, pero demasiados vehiculan rabia y agresividad, alimentan noticias falsas y aprovechan los miedos colectivos para propagar ideas distorsionadas. Un diplomático que fue secretario general de la ONU y ganó el Premio Nobel de la Paz
dijo que abusar de la palabra equivale a despreciar el ser humano. Preguntémonos entonces qué tipo de palabras utilizamos, palabras que expresan atención, respeto, comprensión, cercanía, compasión, o más bien palabras cuya finalidad principal es hacernos quedar bien ante los demás. Y además, ¿hablamos con mansedumbre o contaminamos el mundo esparciendo veneno, criticando, lamentándonos, alimentando la agresividad difusa? Que María, cuya humanidad miró Dios, la Virgen del Silencio, a quien ahora rezamos, nos ayude a purificar nuestra mirada y nuestro modo de hablar. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Después de 5 días de trabajo, concluyó en Florencia, Italia, este 27 de febrero, el Encuentro Mediterráneo Frontera de la Paz, evento en el cual participaron 60 obispos y otros tantos alcaldes de 20 países del Mediterráneo que firmaron la Declaración de Florencia con el compromiso de promover la paz, el diálogo y la convivencia en esta región. Escuchemos el reporte desde Florencia de Renato Martínez. Que los pueblos del Mediterráneo sean testigos para todo el mundo de una paz posible, la paz que parte de un corazón convertido al Evangelio y produce opciones concretas para el bien de todos. Lo dijo el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, al final de la Santa Misa celebrada en la Basílica de la Santa Cruz con unos 60 obispos y otros tantos alcaldes de 20 países que participaron en el encuentro promovido por los obispos italianos y por el Foro de Alcaldes del Mediterráneo en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz, evento que se desarrolló en la ciudad italiana de Florencia del 23 al 27 de febrero de 2022. En su homilía, el cardenal Bassetti, comentando el Evangelio de este domingo, comparó la llanura donde Jesús predica con Florencia, recostada sobre el Arno, donde el Señor, explicó el purpurado, se ha hecho presente en estos días para dirigirnos una vez más a nosotros los pastores y a todos los delegados una palabra de salvación. Luego su reflexión se centró en las primeras imágenes que Jesús utiliza en las parábolas, el maestro y el discípulo, la paja y la viga, y el árbol y su fruto. El cardenal Bassetti subrayó también que detrás de esta sabiduría mediterránea que debemos aprender de nuevo se encuentra la comparación continua, de ahí la invitación a no cerrarse y a seguir el camino emprendido en Florencia, hecho de comunión y fraternidad. Las reflexiones de estos 5 días de encuentro estuvieron marcadas por la experiencia de Giorgio Lapira, el alcalde santo de Florencia, una figura ejemplar, una guía capaz de inspirar sus vidas y sus opciones a las del Hijo de Dios, que vino a servir y no a ser servido, una forma de hacer de Florencia una ciudad capaz de tejer relaciones de paz con todas las naciones y entre todas las naciones, un profeta de la paz que con la palabra de Dios, la esperanza que cambia el mundo, ha disuelto tensiones latentes y ha inspirado a otros profetas de la paz en otros tiempos. El Mediterráneo, esta área geográfica donde el Hijo de Dios decidió nacer y donde su Evangelio dio sus primeros pasos para que se convierta en una inmensa cámara de resonancia de este mensaje de fraternidad, ha sido el lugar donde los alcaldes y obispos del Mediterráneo han vivido en los últimos días un gran momento histórico. Han podido reunirse y escucharse motivados por un deseo mutuo de cambiar y firmaron una declaración conjunta, la Carta de Florencia, que recoge puntos que están cerca del corazón de todos independientemente de sus diferentes visiones del mundo y religiones. Este documento, fruto de los trabajos y reflexiones de los obispos y alcaldes, es un documento para que lo lleven a sus ciudades, escuelas, comunidades religiosas y parroquias, para difundirlo y darlo a conocer, pero sobre todo para encarnarlo. La Carta de Florencia es realmente un rayo de sol en un momento en el que a nuestro alrededor se oye el ruido de las armas y parece haber tanta oscuridad. El encuentro del Mediterráneo Frontera de Paz concluyó con un signo de esperanza, es decir, con la acogida de un grupo de migrantes y refugiados con sus respectivas familias, un signo que el Mediterráneo puede ser no solo frontera de paz, sino también de encuentro, acogida y fraternidad. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No olviden visitar nuestra web y redes sociales vaticannews.vac, eligiendo el idioma español. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.